Le sigo preguntando, es un debate apasionante, me parece que hay muchos otros flecos para seguir tocando, enseguida vamos a ir también con una cápsula, pero como siempre tenemos opiniones de nuestros invitados vía Twitter, ahí está Mili. Por supuesto, en este caso, algunos televidentes que están viendo este debate. Juan Marcelo Cuello dice, habría que hablar de una ética menos deontológica y o instrumental, porque muchos periodistas actúan sin criterio propio. Guillermo Oliva pregunta, ¿qué opinan los periodistas en piso de la usina de políticos que tiene Cadena 3? Bueno, no sé si tienen algo para opinar sobre esa cuestión y si no paso directamente a la cápsula. A mí me parece, contestando a la última cuestión, que cuando alguien acepta una candidatura y demás, abandona la profesión. No se puede mezclar. Lisa y llanamente, abandona la profesión. Y me parece que es legítimo porque cualquiera puede tener derecho a aspirar a una candidatura y de hecho hay periodistas de otros medios que lo han hecho. Pero me parece que en esta cosa hay que tenerlo claro, ¿no? Que uno a veces, si uno decide aceptar una candidatura, ha abandonado la profesión. Sí, a mí me parece que en cierta forma es una lógica corporativa quizás esa, porque no nos olvidemos que grandes políticos de nuestra historia son además periodistas. No solo acá en Argentina, sino que en Estados Unidos, digamos, en la mayoría de los países, los periodistas son los que cobran notoriedad pública y los que pueden bajar, digamos, su pensamiento a través de los instrumentos de comunicación a lo largo de la historia. Y grandes políticos de nuestra historia de 200 años han sido periodistas, digamos. Sí, está bien, pero han dejado el periodismo para dedicarse a la política, lo cual es saludable. No, yo no lo veo a la actividad política como una cuestión contradictoria, que debe ser condenada y demás, pero me parece que esto hay que dejarlo claro, ¿no? En el mismo momento. Exactamente, no bueno, en simultáneo. Vamos a una cápsula, en este caso tiene que ver con algo que llegó mucho después de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y que tiene que ver con esta propuesta, estos DNU, uno de Macri, el otro de la Sota aquí en Córdoba, intentando proteger la libertad de prensa, según ellos. No existe democracia si no hay libertad de expresión, y no existe libertad de expresión si no hay libertad de prensa. El decreto que acá vamos de firmar no sería necesario en un país normal. Bueno, Naum, ¿tenés opinión sobre esto? Yo tengo una opinión bastante particular, no sobre estos casos, sino me parece que en cierta forma esta fuerte oposición que hubo del principal grupo de medios en la República Argentina frente a determinadas políticas de gobierno, en cierta forma le han bloqueado la posibilidad, es una opinión fuerte, digamos, para el debate, le han bloqueado la posibilidad a la oposición de transformarse en opción. Básicamente porque para poder conseguir espacio en los medios y para poder ser parte de la confrontación política contra el gobierno, van siguiendo la agenda de los medios y dejaron de construir hace tiempo agenda propia. Eso me parece que le hace mal al sistema democrático y tiene que ver con esta fuerte discusión que empezó a darse de los medios de comunicación, digamos, de los grandes grupos empresarios contra el gobierno nacional. Roberto, ¿están de acuerdo o no con el DNU y además sobre la mejor manera de garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la posibilidad de que los ciudadanos se informen, es que los gobiernos sean lo más abiertos y transparentes posible. En este sentido, se dice que no hay mejor legislación que la que no se nota, la que no existe. Y en esto me parece que los gobiernos tienen una obligación primera antes que legislar sobre estas cuestiones, que es tener garantizado el acceso a la información de los ciudadanos y de los periodistas, ser transparente, tener su información accesible, comunicar sus actos de gobierno, tener una política de equidad en el acceso a la información para todos los ciudadanos y para todos los medios. Y en esto, claramente, ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de la Sota, ni el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner garantiza esa posibilidad porque hay una serie de cerrojos, de cepo, de trabas, de privilegios a los medios que son afines en detrimento de los que no lo son. Y me parece que, más allá de estos instrumentos legales, ninguno de estos gobiernos tiene especial interés en cuidar y preservar la libertad de prensa. Mili tiene más tweets. A ver, exactamente. Nuestros invitados. Betina Marengo expresa a través de @ZonaPolítica.tv, el periodismo quedó desnudo sobre su relación con el poder. Y eso es un blanqueo que era necesario. Por su parte, Stanislao Malik expresa, espero que la desacralización del periodismo se extienda a otras áreas, la economía inclusive y principalmente. Y Gerardo López, periodista cordobés de Tele8, expresa, ley de medios, reforma de la justicia y otros son buenos puntos para debatir. El problema es quiénes y cómo las aplican. Eso expresan a través de @ZonaPolítica.tv.
TV. Bueno, durante mucho tiempo, aún Roberto, se habló de esta cuestión de la objetividad del periodismo, ¿no? No estoy hablando de la rigurosidad, de la honestidad intelectual que debemos tener como periodistas, de informar bien, sino de esto de negar que uno tiene una posición política como ciudadano, como persona. ¿Ustedes creen que ese debate todavía continúa o ya se ha madurado y se ha dejado atrás? Yo me parece que estas cuestiones ya han sido superadas en el tema de la objetividad pura y dura, porque casi no existe actividad humana donde uno pueda ufanarse, exacto, uno se puede ufanar de ser objetivo. Somos sujetos, tratamos sobre hechos sociales, que obviamente implica que nuestra historia, nuestra vida, nuestra formación trasvase todas las cuestiones que tenemos que informar. Me parece que lo que está en juego es esto que planteabas vos, Cristian, el tema de ser lo más amplio posible, ser lo más profesional posible, ser lo más honesto intelectualmente posible, pero la cuestión de que yo creo que ya nadie acepta que haya una cuestión de objetividad, de una pureza de laboratorio que no se da en ningún medio, ni pertenezca al grupo que pertenezca, sea del Estado y demás. Hay un conjunto de cuestiones que hacen a los periodistas, pero que generalmente son cuestiones muy amplias, ¿no? Muy difusas. A veces lo que hemos tendido es decir, bueno, si el periodista tal, el columnista tal, escribe en tal diario, sale en tal canal de televisión, sale en tal radio, pertenece a tal ideología política o tal filiación partidaria o tal línea, y por ese carril ha quedado encasillado. Y por ahí en las redacciones, en los medios y demás, son avenidas a veces amplias, donde hay distintos carriles, seguramente márgenes donde no se transita por las veredas, pero sí hay una serie de carriles y de miradas que creo que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar esta cuestión de los discursos periodísticos. Sí, en ese punto tengo absoluta coincidencia. Digamos, ni independencia ni objetividad. Hay una cuestión fuerte de rigurosidad que me parece que es lo que la profesión y poner en debate la profesión en cierta forma hace que los periodistas tengamos que pensar en cómo construir esa rigurosidad. Independencia, puede haber independencia con respecto a la empresa, puede haber, pero no hay independencia con respecto a determinadas convicciones. Somos personas, los periodistas son personas que están en una situación concreta, en una sociedad concreta, con determinados debates y cuestiones concretas ante los cuales toman partido. Sí me parece que hay que, y es una cuestión en debate permanente, y es bueno el tema de la ética, cuáles son los límites éticos ante determinadas cuestiones, y por supuesto el tema de la inteligencia. El periodista o el periodismo tiene básicamente que trabajar sobre la inteligencia, meter elementos, incorporar elementos que esa inteligencia a su vez sea transmitida y sea compartida con las personas que van siguiendo el trabajo del periodismo. Y yo le agregaría un elemento más, que es el poner en cuestionamiento todo aquel discurso que viene desde el poder. No solo el poder político fundamentalmente, el poder económico y todos los otros poderes. Creo que las condiciones que narran aún, y fundamentalmente el tema de poner en cuestionamiento, no tomar y repetir estos discursos tal cual vienen. Yo decía que es un momento apasionante para el periodismo, para nosotros, más allá de todos los desafíos que se plantean, porque escucho un montón de personas charlando en la calle que dicen, bueno, no sé a quién creerle, porque de un lado cuestionan todo, de otro lado cuestionan lo contrario. A mí me parece que es un lindo desafío porque, primero, hay distintas opiniones aún dentro de cada uno de los medios, y me parece que más allá de que sea un trabajo más engorroso para las personas que miran, es un desafío intelectual, ¿no? Para formar masa crítica y decir, a ver, en este lugar me dijeron esto, yo creo en esto y puedo compararlo y contrastar, y el ciudadano pasa a ser un actor más activo que pasivo. No sé si coinciden con esa idea. Sí, yo creo que sí, porque las sociedades como lo venimos diciendo desde el comienzo, van evolucionando y van poniendo en duda los mensajes. Primero fueron los discursos políticos, después fueron los discursos del poder económico, y después les tocó a los periodistas, y le tocará algún día a los religiosos, y le tocó a una serie de grupos y de actores sociales, y está bien que así sea, que se ponga en cuestionamiento estos discursos, ¿no? Y que haya un ejercicio de tomar todo este mosaico de voces, de testimonios, de opiniones, y tratar de amalgamarlo. Por eso me parece que la responsabilidad también de los medios es ser lo más amplio posible,
que estas avenidas de las que estamos hablando tengan la mayor cantidad de carriles, que sean lo más parecido que sea como la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, como una ancha autopista y no la calle angosta de una vereda sola, ¿no? Sonó definición peronista, la amplia avenida, ¿eh? La amplia avenida por la que vamos transitando. No, tiene que ver con las distintas expresiones y las distintas matices con las que se pueden expresar los pensamientos, ¿no? Sí, y además en esta en esta coyuntura donde está la agenda política quizás y la agenda económica como principales agendas, también hay otras agendas propias del desarrollo mediático. Se dice que estamos pasando a nivel mundial a la era postmedial, donde las grandes empresas o los grandes grupos de medios ya no hacen de intermediación entre lo social, lo político y la gente. La capacidad de experiencias propias a través de las redes sociales y de producir la información con otros circuitos también va alterando la agenda periodística. Bueno, todas esas cosas hoy están conviviendo en una misma coyuntura, en una misma situación, y hace que el debate sea, me parece, muy rico, muy interesante, y me parece que si la profesión empieza a buscarle la vuelta, sale fortalecida. No está tan grave según los diagnósticos que estamos haciendo acá. Es que por ahí te decepcionamos porque no nos estamos enfrentando, No, nos estamos poniendo más de acuerdo. Porque la discusión me parece que no está ahí, está en el sistema de medios, cómo se construyó. Me parece que ahí está la discusión. Hubo una fuerte intervención estatal para construir un sistema de medios concentrado. La expropiación de papel prensa, la ley de radiodifusión, después los decretos de Menem que ampliaron la capacidad de las empresas a que puedan concentrar medios. El Estado acompañó ese proceso, otro Estado con otras visiones. Es esa lo que está en discusión hoy. Mili tiene más Twitter, si nos estamos yendo a la pausa, a ver. Exactamente, algo que tiene que ver con lo que están diciendo. Crítica de Medios CBA opina: @Bataglino en Canal 10 hablando en Zona Política. En el periodismo de Buenos Aires sería impensable que un periodista del canal opuesto, bien Córdoba. Gerardo López expresa: la objetividad es imposible. El periodista debe ser crítico y decir lo que alguien no quiere que se sepa, citando a Berbisky. Eso opinan a través de @Zona Política TV. Bueno, muchas gracias, Mili. Muchas gracias a Roberto y Nahum por estar acá. Me ha gustado mucho que podamos tener un debate aquí y hablar sobre periodismo. Es más, lo cito para una próxima. Dale, vamos, ¿te parece? Me gusta. Traigan algún catering, eso sí, para la próxima. Ahora, conociéndote a vos me sorprendió que, conociéndote algunos gustos, que no haya nada. En la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nahum. Gracias. Hacemos una pausa antes, les anticipamos lo que les decíamos recién. A la vuelta de ella, en el segundo bloque, estamos hablando acá con Domingo Cavallo, que es precandidato de Es Posible. Una pausa muy breve, estamos aquí.